Muy buenas tardes, queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos como siempre en Buena Hora. Su servidor Mario Villegas, listo para compartir con ustedes hasta las 3 de la tarde de este día, lunes 1 de septiembre. Señor. Nuestro programa, una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente sería asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consulta previa cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Un nuevo mes. Ahorita estábamos escuchando un promocional de la radio con música gaitera, navideña. Yo siempre digo, después que llega el 1 de julio, yo digo, empezó a oler a yaca, y en efecto, porque es que esos meses se van volando hasta que llega diciembre. Así que bueno, muy pronto estaremos los venezolanos y el mundo en general en plena Navidad. Pero bueno, entre tanto continuamos en este tránsito cotidiano por la información. Hasta hace algunos instantes estábamos escuchando al presidente Nicolás Maduro en una rueda de prensa sobre distintos temas con periodistas del mundo internacional, periodistas de las agencias, corresponsables de distintos medios de comunicación internacional. Y ahora, amigos y amigas, vamos a proceder a iniciar nuestro espacio con un poquito de retraso, pero bienvenidos de nuevo a esta cita cotidiana con nuestra audiencia de Radio Rumbo y también nuestra audiencia que nos sigue a través del Instagram @MarioVillegas100 y las plataformas digitales de Radio Rumbo. Hoy vamos a estar conversando, amigos y amigas, sobre un tema sumamente importante, muy trascendente, porque desde hace algunas semanas se viene hablando de una operación militar que ha conducido a un conjunto de buques de guerra norteamericanos y un conjunto importante de hombres armados, de soldados norteamericanos, que se han instalado en el Mar Caribe, en la cercanía de Venezuela. Para hablar sobre este tema, que por supuesto no se puede obviar, no se puede soslayar, hemos invitado a una persona que sabe de eso porque es su especialidad, una dama internacionalista, profesora universitaria y especializada precisamente en la región del Caribe, en los temas caribeños. Ya en una ocasión tuvimos su grata visita en nuestro programa y ahora la hemos invitado de nuevo, dada la circunstancia informativa por la que estamos atravesando. Así que voy a darle la bienvenida a la profesora Mirna Jones. ¿Cómo está, profesora? Bueno, estamos aquí atendiendo la invitación y además atentos a las informaciones. Agradezco nuevamente la oportunidad y bueno, estaremos conversando de distintas cosas, de los dimes y diretes y por supuesto de mi apreciación como analista y estudiosa, más allá de lo que pueden ser algunas declaraciones que seguramente son bastante altisonantes y alarmistas. Así es. Comencemos, profesora, por confirmar. Ciertamente se han ubicado, se han posicionado en el Mar Caribe estos buques, estas naves militares norteamericanas y ese conjunto importante de soldados norteamericanos, porque originalmente se decía que esa era simplemente una maniobra, una campaña de terror, de psicoterror, que no tenía, digamos, expresión real en estas aguas caribeñas. Ciertamente estamos en este momento presenciando esta movilización masiva de buques norteamericanos y de hombres armados en las cercanías de la costa venezolana. Mire, sin duda, sí, yo no tengo el radar tan especializado, sí, porque para eso habría que estar haciendo uso de algunos recursos también cibernéticos que son abiertos y públicos y por los cuales algunos pueden decir si hay movimientos militares en la zona. Lo que uno a veces se cuestiona es que así como están los movimientos militares, también están los movimientos comerciales y también están muchos otros. Sin duda que uno podría decir que hace unas 2 o 3 semanas había más bulla que acción específica porque se habían
hecho distintos anuncios por parte de los Estados Unidos, no simplemente por el presidente, sino por su secretario de Estado, por quienes están comandando las operaciones militares, que son los que se encargan en cierta medida de hacer sus operativas y sus operaciones conjuntas o individuales en el caso de las aguas del Caribe. Pero recordemos que, aunque lo vemos en un mapita y parece que todo está cerca, el mar Caribe es muy amplio, y cuando se dice que están en las costas venezolanas es también una presunción, no sé si llamarlo presunción, es decir, no están allí que uno sale en un barco que sale aquí del puerto de La Guaira o sale de alguno de los puertos en la ciudad de Coro o en La Guajira y se los va a encontrar ahí mismito que sale, ¿no? Porque también hay unos límites y unas fronteras marítimas internacionales que son respetadas y que sin duda son las que hacen que en algún momento determinado salgan denuncias o protestas porque están dentro de las aguas territoriales Esas venezolanas. aguas territoriales, hasta donde recuerdo, son 200 millas marinas. Bueno, hay una división allí de lo que son las áreas marinas y submarinas, como las llaman algunos, ¿no? Las 12 millas, que son las de mar territorial, y hasta las 200 millas de zona económica exclusiva. Por lo tanto, hay un respeto, y debe haber un respeto no simplemente del mar territorial, que es el más inmediato, ¿verdad?, sino también de esa zona económica exclusiva. Sin embargo, tomando en cuenta que tenemos cercanías que, digamos, están más cerca de esas 200 millas, hay situaciones muy particulares en las que se han suscrito algunos acuerdos y en otros han habido convenimientos, llamémoslo así, si no están los acuerdos marítimos totalmente definidos, para que haya como una especie de, digamos, si no administración conjunta, porque no lo es, que haya una especie de convenimiento entre las partes, porque es imposible decir que hay 200 millas, ni siquiera las 12 millas de mar territorial, por ejemplo, en el caso de Venezuela con Aruba y Curazao, si quisiéramos verlo así. Por la cercanía. Por la cercanía, si lo vemos que desde Paraguaná se logran ver en las tardes lo que son las costas de estas islas, o si también lo viéramos también en el campo, en la margen oriental, exactamente, en donde se puede observar no simplemente desde Guiria, sino algunos puntos más acá, cercanos a Cumaná, en donde algunos detectan, digamos, en esas noches plenas que no son negras, sino que son muy claras, que se pueden detectar las luces de algunas de las ciudades más costeras de Trinidad en Venezuela, ¿no? Entonces es un poco para contextualizar, porque a veces decimos, es que están aquí, bueno, sí, son 12 millas de mar territorial, son 200 que llegan hasta la zona económica exclusiva, pero guardando la proporción de los territorios que están más cercanos. Ya lo he señalado en el caso de las Netherlands, que son las holandesas, o en el caso de Trinidad y Tobago. Entonces eso también hace que tengamos que estar atentos, porque sin duda lo que es considerado mar territorial para el caso de Trinidad y Tobago, y menciono este caso específico porque las operaciones militares que se han señalado no son en el norte del mar Caribe, por ejemplo por el área de Cuba, por el área de Jamaica, o en el área que algunos pudieran considerar que son más lejanos. Estamos hablando del Caribe oriental, sur, porque han sido bien específicos. Esto supone que la zona norte tiene una mayor vigilancia por distintas razones, bien sea por las razones migratorias, bien sea por las razones del flujo económico y comercial y petrolero, ¿no? Así que, bueno, sí, sin duda hay movilización, lo que a mí no me consta, pero tampoco puedo asumir que es cierto que están dentro de las aguas territoriales, porque otro sería el discurso. Claro, por supuesto. Ahora fíjense, profesora, quisiera saber también como tema, digamos, de cultura general, pero que por supuesto para usted es tal vez una materia de todos los días. ¿Qué normativa internacional rige el movimiento de naves militares y de tropas en el mar Caribe? No sé específicamente. ¿O no existe? Sí, lo que pasa es que en eso tendríamos que atender varios elementos, ¿no? Y hay cosas específicas que quizás no son las que yo abordo. Sí, están los tratados de límites, ¿verdad? Y los tratados de límites no solamente se refieren a los límites territoriales, tierra propiamente dicha, sino que los límites, cuando se habla de la territorialidad,
incluye tanto tierra firme, ¿verdad? Incluye espacios aéreos e incluye la proyección que son las denominadas de mar territorial y zona económica exclusiva, ¿verdad? Esas corresponden a, digamos, los tratados que se hayan suscrito con los países limítrofes, ¿verdad? En el caso de Venezuela habría que considerar que no solamente es una frontera marítima, que es la más amplia desde el punto de vista del número de países con los cuales se tienen que contar las delimitaciones, sino también las terrestres. Entonces tenemos los tratados de límite con Colombia, con Brasil, y en el caso de Guyana, la zona pendiente, no hay una delimitación propiamente dicha, por lo menos no para el caso venezolano, pero tampoco lo hay para el caso guyanés, debido al tema de la reclamación del territorio esequibo, que aunque lo desconozca Guyana, eso está allí, y si no fuese así, no hubiesen introducido el caso en la Corte Internacional de Justicia, ¿verdad? Eso es respecto a la frontera terrestre. Pero también tenemos esa amplia frontera marítima, y digo frontera marítima porque el mar Caribe no es nuestro límite. El mar Caribe es una referencia, porque cuando decimos, y en algunos momentos en nuestras escuelas, en nuestros tiempos y en tiempos recientes, se decía al norte con el mar Caribe. No, en el norte está el mar Caribe, pero los límites son límites definidos políticamente en tratados internacionales o en ciertos memorándums, si es que no está definido, y voy a señalar eso en un momento, porque es lo que define hasta dónde llego yo, hasta dónde llegas tú, ¿verdad? Y si hay espacios libres, que son los que se consideran, ¿verdad?, mar abierto de uso común, pero que de alguna manera también tienen una vigilancia, dado que es un mar semicerrado, no es un mar internacional como el Océano Atlántico, ¿verdad? En donde también hay unos ciertos, digamos, pactos para que lo que circula por ese mar Caribe también tenga unos mínimos de seguridad. ¿A qué me refiero con esto? Está el tema del narcotráfico, está el tema de el comercio de elementos contaminantes que son echados en el mar Caribe. Han sido descubiertos muchas cosas, como que se echan desechos tóxicos y desechos plásticos, etcétera, en el mar Caribe, no solo en el océano, sino en el mar Caribe, lo que afecta también la fauna, lo que afecta también muchas otras cosas, ¿no? Entonces, esas zonas son zonas internacionales. ¿Por qué? Porque no entran dentro de los límites definidos ni como mar territorial ni como zona económica exclusiva. Ok, me gustaría saber, profesora, los antecedentes de una movilización militar de estas dimensiones, porque conocemos casos concretos del pasado, la invasión a República Dominicana cuando Juan Bosch, la invasión a Panamá, la invasión a Grenada, pero este tipo de movilizaciones marítimas con todo ese poder de fuego, ¿hay experiencias recientes? Recientes no, y con tanta bulla de cascanueces tampoco. Okay. Digamos que podría ser, y me corrigen a lo mejor de la audiencia u otros especialistas, la primera en el siglo XXI en lo que se refiere a la región del Caribe. ¿Okay? Porque recordemos también que han habido otras acciones en el siglo pasado, tanto las que has señalado tú, pero también tuvimos aquel incidente que no era una invasión propiamente de los Estados Unidos ni nada por el estilo, pero tuvimos la Guerra de las Malvinas. Correcto. Recordemos que en la Guerra de las Malvinas fue la acción militar desarrollada por el Reino Unido para recuperar, defender o algunas de otras etiquetas que también que se señalaron en su momento y que fueron consideradas una agresión al continente americano, dado que existe, porque no ha sido derogado ni denunciado ni nada por el estilo, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, ¿verdad? Entonces, digo esto, lo amplío un poco para que veamos que las operaciones militares, no solamente de Estados Unidos, sino de algunas otras potencias, han sido parte de la historia de América Latina y el Caribe. Insisto mucho en esto porque en general se tiende a hablar que las intervenciones en América Latina, y siempre a mí me genera ese ruido, digo, y el Caribe, porque se tiende a envolver de una sola manera, y aunque para algunos me dicen, sí, pero es que está incluido, no, pero si tú los incluyes tienes que mencionarlos, porque si no, geográficamente, el imaginario que tienen las personas hace ver simplemente la zona continental y no le parece importante, no le parece destacable ni enunciado lo que es el Caribe, más allá de lo que pudiera ser Cuba, República Dominicana o Haití, por las razones y vínculos históricos
del siglo XIX, pero no podemos olvidar los otros vecinos. Además, cuando se habla de América Latina sola, de alguna manera se excluye a países que están en el Caribe y que tienen una lengua distinta al español o al Sí. portugués. Así es, pero también a, digamos, unificar un tema lingüístico que también ha sido ampliamente debatido, porque cuando hablas de América Latina, si tú incluyes solo continente, también estás cometiendo errores, porque en el caso centroamericano tienes a Belice, que es anglófono, si lo vemos como lenguas Así oficiales, es. ¿correcto? Y también tenemos a Brasil, que es luso parlante. Entonces, las etiquetas y las denominaciones, si bien las podemos tomar de una manera amplia, también hay que hacer esa distinción. Hay que tomar en cuenta que a veces, en cómo generalizas, también estás de alguna manera generando una reacción poco amigable con quienes no comulgan, y no tienen que ser adversarios, simplemente, bueno, si tú dices que todos los indígenas en Venezuela, todos son guajiros, eso es una ofensa. Me explico, porque hay distintos grupos étnicos y los grupos étnicos que están en Occidente no son los mismos que están en Guayana, no son los mismos que están en el Caribe, y bueno, todos son indios. Bueno, ya va, o sea, esa es una generalización muy, muy sesgada en la que se cae sin mucha consideración y mucha conciencia. ¿Pero por qué te pones bravo? Bueno, porque no es así. Profesora, tenemos que hacer una pausa porque vamos a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez y cumplir también compromisos publicitarios de la estación. Al regreso vamos a continuar hablando con ella. Ella es la profesora Mirna Yonis. Ella es internacionalista, analista internacional y especializada en el tema Caribe. Y vamos a entrarle ahora, profesora, a lo caliente, al impacto que ha tenido esta movilización militar en el Caribe, cuál ha sido la reacción de los distintos países de la zona, de la región, y cuáles son las posibilidades reales de que una operación de ese tipo, bueno, tenga, digamos, repercusiones violentas en la región. Pausa y enseguida estamos de vuelta con la profesora Mirna Yonis. Profesora, aquí seguimos un rato mientras estamos en la pausa. Ya regresamos. Cuéntenos un poquito, profesora, su decisión de estudiar el Caribe. Caribeño. A ver, ¿de dónde proviene eso? Bueno, fíjense bien, mis estudios iniciales se concentraban en dos áreas: organismos internacionales, que siempre ha sido una rama ahí frecuente, organismos tanto globales como regionales, y en el caso de los estudios de región, área y región, al inicio yo estuve trabajando con los temas brasileños y con los temas afroafricanos, ¿bien? Pero luego, por una serie de circunstancias, yo dije, ya va, pero ok, eso es importante, pero también hay cosas cercanas que desde el punto de vista afectivo, histórico, familiar, también me llamaban, ¿no? Y tenía que ver con los temas del Caribe, por la música, por la cultura, por esa complejidad, por esas cosas de que lo llamamos de una manera, pero para mí no era suficiente esa etiqueta general, sino que quería explorar un poco más. Y por allí, creo que fue en el 89, 90, sí, esa es mi edad, comencé a explorar eso por los inicios de los posgrados en Relaciones Internacionales. Porque en esos inicios, los dos seminarios con los que se iniciaron los posgrados en Relaciones Internacionales en la UCB fue el Seminario Estados Unidos y el Seminario Caribe. Y yo me fui aunque había estos seminarios Estados Unidos hace muchos años, porque era inevitable, toda la región tiene que ver con Estados Unidos, ¿verdad? Decidí tomar en cuenta, ver un poco más lo que era el Caribe, y a partir de allí me acerqué mucho más. ¿Tiene usted antepasados allí en la región? Supongo que sí, supongo que sí. Mis padres señalan, por ejemplo, que del lado oriental, por Trinidad y Tobago, deben haber entrado algunos. En otros momentos algunos me señalaban que también por Aruba y Curazao, porque es que el Yonis es una corrupción o declinación, llamémoslo así, hispanización, pero algunos familiares míos son Yonuyes. Entonces, que provienen de... Algunos me señalan que es norafricano. Norafricano. Pero y al decir norafricano no es solo África Negra, recordemos. Entonces el norafricano, Marruecos y Argelia. Entonces hay unas mezclas ahí un poco extrañas. Y luego por mi madre, que el apellido es Lombano, si lo italiano.
También italiano, pero obviamente no necesariamente eran italianos. Recordemos que estos países europeos colonizaron mucho espacio. Sí. Y también los lombarderas hay también en África. Entonces, de una u otra forma hay rebotes por ese lado. Así que culturalmente ahí están los corazoncitos. Bueno. Y rapidito, antes que el compañero vaya a leer la nota. Ajá. La Escuela de Estudios Internacionales está muy al día con todos estos temas. Sí, mira, podríamos decir que tratan de cubrir las distintas áreas. Sin embargo, los temas, digamos, económicos y presupuestarios hacen que la riqueza o la diversidad de seminarios que puedan ser atendidos han disminuido, ¿no? Entonces, hay que tomar en cuenta eso. Tratan de ser cubiertos los temas de agenda, pero la atención sobre regiones ha disminuido un poco. Ok, vamos ahora sí, profesora, a escuchar un avance del noticiero en la voz de Alex Márquez y luego vamos incluso a aderezar nuestra conversa también con la participación de nuestra audiencia. Además cuenta con su consultorio oncológico a precios solidarios. Pereira la ciudad, llamando al 633-0819 de Óptica Martínez y Bolívar. Corran la voz, se volvieron locos. Radio Rumbo, la emisora de Venezuela, presenta la información al momento en Notirumbos, el periódico impreso en la radio. Notirumbos informa al ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, calificó como un falso positivo la acusación de Guyana sobre un ataque a una lancha que llevaba material electoral durante ayer domingo del lado venezolano. Notirumbos informa. Irán y China y Rusia han enviado una carta conjunta a Naciones Unidas en la que rechazan el intento de países europeos de reimponer sanciones internacionales contra Teherán, acción que calificaron de destructiva. Informó Notirumbos. 2:30 minutos, hora Rumbos, la emisora de Venezuela. Informando y sonando, Radio Rumbo 670 AM, 75 años con Venezuela. Seguimos en buena hora por Radio Rumbo 670 AM, 75 años. No porque esos son unidireccionales. Más recto así, más recto así. Continuamos, queridos amigos, queridas amigas, en buena hora. Y es momento de hablarles del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Como siempre, me complace mucho promocionar, recomendar los servicios del doctor Argenis Portillo, médico geriatra de larga trayectoria, de una larga experiencia, de un compromiso existencial con la salud de los adultos mayores. Él es también médico intensivista, profesional de la medicina crítica y profesor de las escuelas de medicina Vargas de la UCB y de la Academia Militar. Su consultorio está situado aquí en La Cibarra, en la avenida Urdaneta, y presta también servicio domiciliario en el caso de que el paciente así lo requiera. Tome nota, por favor, de su número telefónico que le puede resultar de suma utilidad. 0414-309-0806, 0414-309-0806. Y seguimos, amigos y amigas, conversando con la profesora Mirna Jonis. Ella es internacionalista, profesora universitaria, especializada en temas caribeños, de la región del Caribe. Y dejaba una pregunta en suspenso. ¿Qué impacto ha tenido en la región, en el Caribe, esta presencia inusitada de fuerzas militares, navales y tropas, aviones también de combate en la región del Caribe? ¿Qué impacto ha tenido en los distintos países que conforman esta región? ¿Y cuáles son las posibilidades ciertas de que eso pueda derivar en una acción bélica verdaderamente impactante en Venezuela y en la zona? Bueno, quizás habría que señalar, a ver, ¿por qué hago esta pausa? Son operaciones militares, eso no hay ninguna duda, eso no son buques mercantes, no, esos son buques militares, ¿verdad?
no sé la denominación, hay otros expertos, dirán que si es una escuadra, si es Sí. X, lo que sea, está integrado por buques, está integrado por buques que tienen posibilidades de Misilística. trasladar determinada cantidad de contingentes militares, los famosos marines también, ¿verdad? Helicópteros, aviones, porque los portaaviones son eso. Además de otro tipo de, digamos, de buques que seguramente forman parte de esa flota. Lo que me gustaría señalar es que no es la primera vez que está en el Caribe, porque en el Caribe también hay operaciones con cierta regularidad ya establecidas por cooperación militar, no porque haya un tratado específico, Sí. sino por cooperación militar entre los distintos Que países. son maniobras militares. Maniobras que militares, son frecuentes. porque los que pueden resguardar, los que pueden garantizar la seguridad, los que pueden hacer operaciones de apresamiento, ¿verdad? No son los buques mercantes, no son los buques que trasladan las mercancías, el petróleo, ni nada por el estilo, sino que son buques militares, en el rango que sean. Si son tipo guardacosta, si son tipo, tienen torpedos o no tienen torpedos, me disculpan los especialistas que lo mejor es hacer no sea la denominación, pero sin duda los que van a garantizar la seguridad no son buques mercantes, ¿verdad? Los buques mercantes trasladan mercancía, o los buques de personas, que quizás hay menos, digamos, estos buques turísticos, que son los que no debería llamarse buques, discúlpenme a lo mejor la denominación, pero lo que son los que trasladan personas y trasladan mercancías, ¿verdad? Son buques mercantes, son buques de personas, trasladan ese tipo de bienes y servicios, ¿verdad? Y los que garantizan la seguridad son buques militares. Son aeronaves militares. ¿Por qué? Porque no simplemente son los buques, sino que hay todo el resguardo a través de helicópteros, de aviones y de algunas otras tecnologías, llamémoslo así, de esas de uso militar, que sí son drones, pero antes de los drones eran otras aeronaves. En fin, eso es propio de la región y esos son aceptados. Para eso, cuando se suscriben los tratados de límites, ¿verdad? Los límites no son simplemente para saber hasta dónde llega la tierra, ¿verdad? El límite territorial, sino también el espacio es a subsuelo, el espacio es hacia el espacio aéreo, y también en el caso de que haya costas, entonces se traslada a esas costas y se prolonga el espacio aéreo hacia esas costas, ¿verdad? Por lo tanto, las protestas, creo, no recuerdo exactamente, hace poco que hubo como una protesta, si había un avión que había pasado, en el caso de Venezuela, Colombia, hubo que se salió del radar, y entonces protestó con todos los hermanitos que decimos que somos, ¿verdad? Hay que protestar porque no se puede perdonar, ¿verdad? O sea, no se puede pasar. Una cosa es que se proteste, otra cosa es que le lancen un misil, ¿verdad? Entonces hay protocolos también para ese tipo de operaciones. Entonces, en el caso de esta movilización o esta operación militar que tiene Estados Unidos en el Caribe, tampoco salió de la noche a la mañana. No forma parte de las operaciones militares, estas de operaciones conjuntas tradicionales, sino que fue lanzada específicamente y fue sumamente publicitada y señalada por el gobierno de los Estados Unidos como una operación antinarcotráfico. Pero el narcotráfico tiene ahora muchos rostros, trajes, pies y elementos financieros, que no es una cosa novedosa tampoco, sino que viene también arrastrando. O sea, el narcotráfico se ha distinguido por estar mezclado también con trata, lo llaman trata de blancas, pero una trata de personas, pero también con otro tipo de armamento, pero también, bueno, hay muchísimas cosas que se mezclan en ese tráfico ilegal, ¿verdad? Y el narcotráfico revela como el punto, la cúspide más alta, aunque yo no tengo elementos para decir si los elementos tóxicos, porque siempre me preocupa eso, porque eso como que no es visible y sin embargo es echado. O sea, las noticias de lo que echan como desechos tóxicos de otros países no son divulgados, y algunos son de países europeos, otros son de países africanos, otros, en fin. No trato de justificar, solo de decir que no es solamente el tema del narcotráfico.
Y el narcotráfico, sin duda, al igual que muchas otras cosas que nos hemos visto beneficiados, el narcotráfico también ha aprovechado todos los desarrollos tecnológicos. Es decir, no simplemente son barquitos que antes podrían ser y que los agarraban de un otro sitio, buques grandes, sino que ahora hasta estas aeronaves tipo submarino de fiberglass que han sido detectadas, ¿no? Entonces, no estoy desviando el punto, simplemente estoy señalando que fue anunciado, fue señalado. Ahora, el tema es cómo se está publicitando y cuál es la intencionalidad inmediata y de trasfondo. ¿Cuál es, a su juicio, el trasfondo de todo esto? Bueno, uno pudiera decir que el trasfondo es garantizar la seguridad de los Estados Unidos. Y eso es lo que ha hecho Estados Unidos, eso no ha habido ninguna novedad, ¿verdad? La novedad en este caso con el gobierno de Donald Trump, sin duda, es tanto el estilo, la intencionalidad, y que no le está pidiendo permiso ni consideración a nadie, sino que ahora lo hace individualmente. De alguna forma, estas operaciones en el Caribe contaban con algún tipo de colaboración, cooperación, con vínculos tipo OTAN, pero en el Caribe, y en el cual Holanda, por ejemplo, las Netherlands, o en el caso de Francia, o en el caso de España inclusive, de alguna forma, si bien no tenían los buques allí, formaban parte de algún tipo de resguardo de operaciones, no recuerdo si se llamaban UNITAS o algo por el estilo, discúlpenme ahí mi falla de memoria, en el cual hacían operaciones militares, pero las operaciones militares de vigilancia, de resguardo, de ver cómo se coordinaban las fuerzas, porque tomemos en cuenta, los países del Caribe no tienen digamos, un dispositivo militar tan grande como el que pueda tener Venezuela, entre comillas, y digo entre comillas porque tiene sus dimensiones. Venezuela, Colombia, México, son países grandes, por lo tanto tener buques, guardacostas, etcétera, es una manera de hacerlo, ¿ves? Pero los países no hispanos, o inclusive algunos podrían señalar el caso de Haití, tienen una situación más débil y por lo tanto usan más los acuerdos de cooperación, de colaboración militar con los Estados Unidos. Ok, fíjese, profesor, usted ha hecho una afirmación que es la siguiente. El trasfondo de todo eso es garantizar la seguridad de Estados Unidos. Sin embargo, hay quienes interpretan esta operación militar como un brazo para el cambio de gobierno en Venezuela, como un instrumento para el cambio en Venezuela, para el cambio político. Así lo ha utilizado el propio gobierno de Nicolás Maduro, pero además también factores como María Corina Machado y otros factores de la oposición, si se quiere la oposición radical, lo han interpretado también de esa manera y dicen, bueno, ya está cerca el cambio político en Venezuela. ¿Cómo interpreta usted estas afirmaciones? Bueno, hay variadas interpretaciones, ¿no? Y no se trata de escabullir el bulto, como algunos podrían decir. Las interpretaciones son eso, y pueden variar según van desarrollándose también los acontecimientos. Formalmente, es una operación militar, ¿verdad?, que tiene como trasfondo luchar contra el narcotráfico, porque es un tema de seguridad. Ahora, eso es un tema de seguridad para Estados Unidos y para todos los países de América Latina y el Caribe, si lo vemos desde el punto de vista formal, porque el narcotráfico es tan venenoso, tan, digamos, que socava las bases sociales, económicas y culturales de toda la sociedad, y lo hemos podido ver en procesos históricos que han sido superados de distinta manera, en el caso del Perú, por ejemplo, en el caso de Colombia, como los procesos de paz se vieron mezclados, no simplemente con lo que era la guerrilla, sino con el narcotráfico. En el caso venezolano, desde finales del siglo pasado, también como esas corrientes de narcotráfico, o esas redes de narcotráfico, mejor dicho, se ampliaron y se expandieron. Porque así como hay movimientos poblacionales y comerciales, pues el tráfico ilegal, contrabando de una manera, y el narcotráfico también se perfecciona, si uno quisiera así decirlo, ¿verdad? Utilizan la propia tecnología, el deterioro de las condiciones económicas, sociales, culturales, etcétera. Entonces, hay un trasfondo que uno no puede quitar razón, el asunto es la estrategia y lo que se justifica. Con esto que trato de decir para ir a tus preguntas, los grupos tienen intereses políticos y también lo toman y lo atribuyen
y lo exacerban según sus intereses. Lo que no quiere decir que haya una cuota de razón en el asunto. Sin embargo, hay digamos, esta coincidencia entre el gobierno de Venezuela y estos factores, digamos, de la oposición a los que yo me refiero. Sí. Pero interpretan este movimiento, esta operación militar de la misma manera. Claro, porque es una demostración, es decir, cuando estás movilizando un contingente naval, aéreo, pero con capacidad de poder también hacer un despliegue en costas, ¿verdad? Sí. Sin duda que eso puede servir para muchas cosas. Y uno puede ver las películas así que dicen, bueno, están ahí por ahí en el mar y le cambiaron el rumbo y entonces ahora van a hacer esta otra operación, ¿no? Sí, eso no es solo película, eso es posible. El asunto es que lo formal hasta ahora es eso, y la prevención que están haciendo, o digamos del gobierno de los Estados Unidos, es que, ojo, tampoco me voy a comer el cuento de que es nada más para luchar contra el narcotráfico. Están haciendo demostraciones de fuerza para muchos sitios, no simplemente para Venezuela. ¿Qué otros sitios distintos pues de Venezuela? Tenemos el vecino que es Colombia. O sea, no se nos olvide que el tema del narcotráfico no es un tema que nada más sale ahora por las costas venezolanas. O sea, esto tiene un amplio espectro, ¿verdad? Sin embargo, la mayor cuantía de la droga, según he estado investigando, también parece que va por la vía del Pacífico, y si se trata de Colombia, por la vía del Pacífico, digamos que hay una mejor manera de presionar a Colombia. Yo en eso no tengo una gran experticia en cómo han cambiado los flujos, ¿no? Pero sin duda los flujos del tráfico para llegar a los grandes mercados de consumo, que es el otro punto. Porque los grandes mercados de consumo, si bien uno puede decir que son en el norte, no quiere decir que sean los únicos. Por supuesto. ¿Ok? Porque también hay consumo desde el punto de vista del narcotráfico en nuestros propios países. O sea, no nos vamos a comer el dulce, que eso no ocurre en este lado, ¿verdad? Solo que sin duda lo que mueve esa fuerza económica transnacional del narcotráfico, y que es acompañada por otros elementos que tienen que ver con subversión de orden público, y por lo tanto se asocian con guerrillas, se asocian con movimientos nacionalistas, se asocian con movimientos de muchas maneras, y eso no es nada más en América Latina y el Caribe, sino en África también está ocurriendo, en Asia. O sea, tú nombrabas las corrientes del Pacífico, bueno, las grandes corrientes de drogas también vienen de Asia. Entonces no podemos decir que es solamente acá. Que hay una intencionalidad, sí, porque la movilización que se ha generado es en el Caribe, sí, o sea, eso no es mentira. Que pueden cambiar formalmente el asunto, oficialmente no lo es, pero sin duda es una demostración de fuerza, ¿verdad?, hacia los países caribeños, y Venezuela es un país caribeño. Ok. ¿Cómo? Todavía nos quedan unos... No sé qué tanto vayan diciendo. 8 o 9 minutos. Ya vamos a leer los mensajes, pero rapidito. Cayendo allá. ¿Cómo han reaccionado los países de la región frente a esa presencia militar tan significativa? Ha sido variada, ¿no? A ver, el narcotráfico es un tema muy sensible para todos los países de la región, y eso no se puede tapar ese sol con un dedo. Las corrientes de narcotráfico han, digamos, sustituido, llamémoslo así, los flujos que había de alguna manera cuando se hablaba de las guerrillas en Centroamérica, por ejemplo, o compitiendo con los flujos migratorios. Por ejemplo, tuvo esta cuestión del Darién y demás, que fue frenada de alguna manera, pero esas vías también eran aprovechadas por el narcotráfico. Las marítimas, igual, es decir, tanto entradas por el Pacífico que pasaban a Centroamérica, ¿verdad?, o que entraban por las costas pacíficas hacia Estados Unidos y hacia México. No se nos olvide que México de alguna manera representaba y representa un kit ahí del tema del narcotráfico, porque es un país extenso desde el punto de vista territorial, es el más cercano a la frontera con los Estados Unidos, así que territorialmente es por donde pueden ingresar, porque desde el punto de vista marítimo hay otras limitaciones, ¿verdad? Entonces, si lo vemos así, desde el punto de vista de América Latina y el Caribe, no podemos decir que no hay un problema. Es decir, el tema del narcotráfico está presente, socavando las bases. Veamos lo que está ocurriendo en México, no simplemente actualmente con la presidenta Sheinbaum, sino
bueno, desde finales del siglo pasado los escándalos de la penetración del narcotráfico en las distintas instancias ha sido pública y notoria, si lo queremos ver. Si es en el caso colombiano, lo podemos ver. Y Venezuela ha entrado en esto. ¿Por qué? Porque el deterioro, por distintas circunstancias, no voy a entrar aquí en las razones porque eso no tiene que ver si es blanco, verde, azul, rojo, no. Sí. El narcotráfico lo que le interesa es que haya problemas, que no haya mucho control, se meten, corrompen las bases y porque sean altos, medianos o bajos, las corrompen porque les venden prebendas, llamémoslo así, de mejoras económicas inmediatas porque no pueden ser solventadas de otra manera y bueno, así se va deteriorando, no es aquí nada más, o sea, en Guyana también lo hay, en Jamaica también lo hay, en Trinidad también lo hay, porque allí hay un tema de narcotráfico grave. Ok, fíjense, nos quedan unos 6 minutos, nos quedan pocos minutos, pero bueno, vamos a leer rápidamente algunos mensajes que nos hayan llegado ya, profesora. En el marco de esta conversación, la profesora Mirna Johnny es internacionalista, profesora universitaria especializada en la región del Caribe. Dice @Beltrán300, saludos. Por lo que he escuchado y visto, el punto neurálgico y meollo del asunto es bien claro y no lo han tocado. ¿Cuál es la verdad verdadera de todo esto? Bueno, es difícil señalar cuál es la verdad verdadera porque también depende de cuáles son los puntos de vista. Sí, la verdad verdadera es que los Estados Unidos tienen una operación militar en el Caribe. Esa es la verdad verdadera. Que el objetivo formal sea el tema del narcotráfico, eso también es una verdad verdadera. Ahora, ¿qué trasfondos hay? Porque no nos vamos a comer un helado con esto, de que no hay otros elementos, bueno, eso es lo que se está discutiendo. Y lo que se está discutiendo es a partir de las operaciones militares que no solamente está desarrollando Venezuela porque los tiene en la costa más inmediata, eso no está ocurriendo en Colombia, eso no está ocurriendo en el Caribe, digamos, occidental, sino está ocurriendo en el Caribe oriental, al sur del Caribe para los Estados Unidos, es el norte caribeño venezolano. Ok, vamos a leer más mensajes. Dice @DanuEduardo. Dice, no es América Latina, es Hispanoamérica. Tampoco. ¿Qué opina usted de esa diferenciación, de esa distinción entre América Latina e Hispanoamérica? Hay diferenciaciones y eso forma parte de nuestras discusiones cuando yo introduzco los temas de estudios de área, región y país, ¿no? Porque sin duda uno puede decir, bueno, Hispanoamérica porque fue la conquista y colonización española. Ah, bueno, sí, pero es que históricamente Florida también fue Hispanoamérica. ¿Verdad? Y Texas y Nuevo México también fueron Hispanoamérica, pero hay momentos históricos. La denominación, acuñación, es un reconocimiento a una nomenclatura, porque, bueno, dices América Latina o dices Latinoamérica, Hispanoamérica, porque hablan español como lengua oficial. Pero hasta en España cuestionan que el español sea la lengua única, porque será la lengua oficial del reino, pero no del país, porque tienes a los catalanes, porque tienes el galego, porque tienes X y son idiomas en sus provincias. En el caso venezolano, ¿sí? Somos poco respetuosos con las otras lenguas que han sido reconocidas, porque nos cuesta bastante reconocer que hay otras lenguas además del español. Y bueno, empezando por el portugués que se habla en Brasil, que es la lengua más hablada en algún país en América del Sur. Desde el punto de vista de población. Así es, poblacional. Dice Bernabé 6673, saludos Mario, saludos a tu invitada. Una pregunta, ¿para qué tanto potencial armado americano para combatir el narcotráfico? Para eso está la policía de cada nación y la DEA. Yo creo que eso es una invasión, creo que es lo que él sugiere. Rómulo Gómez 60. Buenas tardes, colega. Rómulo Gómez de Antímano. Si es así como lo dice tu invitada, ¿por qué no protegen y resguardan el Pacífico, que es por donde corre el grueso de las drogas rumbo a Estados Unidos? Bernabé 6673. Para una invasión militar, para tumbar gobiernos, lo han hecho en el pasado y siempre con justificación fantasiosa. Gracias, Mario. Excelente entrevista, dice Betty Changir. Currica en Reina, buenas tardes Mario y su invitada. Estados Unidos no va a intervenir, es una extracción, solo van por unas personas en específico, eso es lo que la gente está confundida. Bernabé 6673, Mario, ¿por qué los Estados Unidos no mandan tropas en Filadelfia y Nueva York? Ahí venden droga hasta el perro.
Ciertamente Estados Unidos es el principal consumidor de droga. Pero para eso tienen sus fuerzas policiales internas. Volvemos al punto. Es decir, las operaciones militares de este tipo, ¿verdad?, son costas afuera, ¿verdad? Internamente tienen la DEA como un mecanismo, ¿verdad? Pero esa no es la policial de resguardo de la frontera. Cuando viene de otros países, como es un comercio ilegal, ¿verdad?, tienen que ser las Fuerzas Armadas, que en el caso de Estados Unidos, el Cuerpo de Guardacosta ha permitido desarrollar una serie de divisiones, no recuerdo el nombre de los que utilizan, ¿verdad?, y que son las que se encargan de cosas específicas del narcotráfico. Profesora, tenemos que irnos, pero no lo puedo dejar de preguntar. ¿Usted pone en duda, no cree en la posibilidad de que pueda producirse una invasión después de este movimiento militar? Yo no lo veo. No lo ve. No lo veo. Podemos hacer otro programa de eso, pero es decir, ¿es posible? Sí, de que es posible, porque están las fuerzas militares. ¿Van a hacerlo? No lo creo. Pero cuando digo no lo creo, fíjense que te dicen, no lo creo. Hoy día puede cambiar algunas cosas y hacerse otras. Bueno, sí, para eso tienen que estar prevenidos los estados, porque lo mismo puede ocurrir en el caso de Curazao, que no fue Curazao el que dijo no, sino a través de su reino de Holanda, ¿verdad?, de las Netherlands, que dijeron no van a pasar los buques por acá. Ahí les dejo eso nada más. Muchas gracias, profesora. Muchas gracias, la profesora Mirna Jonis. Ella es profesora universitaria, internacionalista, profesora de la Escuela de Estudios Internacionales y está especializada en la región caribeña. Muchas gracias a ustedes también, amigos, por habernos acompañado en esta nueva edición de nuestro programa En Buena Hora. Trabajamos para ustedes con mucho cariño, como siempre, en la dirección de Radio Rumbos, Elsa Siciliano, en la jefatura de prensa Luis Alberto Albornoz, en los controles Ángel Villalobos, en la lectura de las informaciones Alex Márquez, en las redes sociales de Radio Rumbo Marcos Rivera y frente a los micrófonos su servidor Mario Villegas con B de Venezuela. En nuestro programa una presentación de Agrepa, el mejor asfalto que se produce en Venezuela. Agrepa, gente seria, asfalto de primera, y del servicio geriátrico del doctor Argenis Portillo. Consultas previas cita por el teléfono 0414-309-0806, 0414-309-0806. Tengan todos y todos muy buenas tardes.